Neurología de la UNAM, neurofisiólogo, epileptólogo clínico de Massachusetts General Hospital, profesor adjunto de la subespecialidad de neurofisiología en la clínica INNN y director del primer centro de México, a principios del Principles and Practice of Clinical Course, Harvard University, adscrito a la Clínica de Epilepsia, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, investigador nacional. Como vemos, un gran recorrido y una gran hoja de vida del doctor Daniel San Juan. Doctor, para nosotros el Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar de Colombia y la Universidad Militar es un honor tenerlo presente. Agradecemos su asistencia y la de todos los participantes y a partir de ahora somos todos suyos y oídos, doctor Daniel San Juan. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar ahorita la proyección y pues agradezco enormemente esta oportunidad de presentar este tema que parece muy práctico para todos. Y está, Iván. El monitoreo neurofisiológico intraoperatorio como herramienta puede permitir realizar la estimulación eléctrica cortical y subcortical de estructuras del cerebro. Este procedimiento, en general, emplea muchas técnicas neurofisiológicas con la finalidad de evaluar el sistema motor y sensitivo durante las cirugías ortopédicas, neurológicas, vasculares y otras que ponen en riesgo el sistema nervioso. El día de hoy hablaremos específicamente de las neurológicas y de ellas las del cerebro. Todas estas respuestas eléctricas vienen desde la descripción original por el doctor Luigi Galvani, quien en las plazas europeas hacía sus experimentos estimulando eléctricamente a una rana, ¿no? Y después observando la contracción muscular. Él es técnicamente el pionero, el primero, en demostrar que un estímulo eléctrico es capaz de contraer un músculo. Después viene una serie de profesores internacionales para ver la historia mundial de todas estas técnicas. La estimulación eléctrica transcraneal, eléctrica directa, se hizo popular en los años 30 con Penfield, al estimular eléctricamente la corteza y definir los homúnculos que se encuentran en los libros de medicina. Esto generó conocimiento de primera mano y después se desarrollaron otras técnicas para otras estructuras nerviosas. Todo esto no hubiera sido posible sin el desarrollo tecnológico, de imagen, de computación, y aquí podemos ver al doctor Dawson en Reino Unido, en Queen Square, desarrollando uno de los primeros potenciales evocados somatosensoriales en seres humanos, a través de una técnica que se llamaba promediación. Aquí obviamente no había computadoras lo suficientemente potentes como lo son hoy, que nada más usamos una laptop. Entonces el monitoreo neurofisiológico tuvo una situación, directa. El desarrollo tecnológico, en donde yo incremento del desarrollo tecnológico, una expectativa inflada de que se iba a poder prevenir todos los déficits. Sin embargo, en el panorama mundial, pueden ustedes observar que la contribución que tiene Latinoamérica a este tipo de técnicas, pues es muy poquita, es casi el 5%, pero que cada vez se va implementando más en diferentes regiones del mundo. Está dominada por los Estados Unidos. Entonces hablaremos de la resección del tejido cerebral, epileptogénico de tumor y el mapeo y preservación de la función cortical. En nuestra institución, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, tenemos esta epidemiología de la distribución de los tumores del sistema nervioso. Como pueden observar, la mayoría de los tumores, sí. Uno de los principales tumores que se ven en el sistema nervioso en nuestra institución son los astrocitomas. Después vienen otros, ¿no? Como los oligoastrocitomas, tumores de plexo coroides, etcétera. Pero sí tenemos una gran variedad de tumores del sistema nervioso.
Sin embargo, hay varios factores importantes en esta cirugía. Uno es que la resección total del glioma está asociado con una sobrevida global y libertad de enfermedad. Y que la resección incompleta, por ejemplo, está relacionada a la falla de cirugía de epilepsia, que estos tumores pueden estar muy próximos o en las áreas elocuentes, que las lesiones infiltrativas pueden ser difusas o más delimitadas, y que a veces se desconoce la localización de las áreas elocuentes en patologías que deforman la anatomía. Y la justificación para utilizar estas técnicas, además, es de que se pueden desarrollar déficits neurológicos si no se hacen con técnicas para disminuir el riesgo. Esto va hasta el 17% en los gliomas perirrolándicos. Hay muchas técnicas para hacer el mapeo cortical y subcortical de las estructuras. Cada una tiene ventajas y desventajas. Nosotros nos enfocaremos ahorita a las técnicas eléctricas o neurofisiológicas. Y aún así, lo que se puede ofertar es que, además de estimular eléctricamente el tejido, ¿no? Y ver algunas zonas primarias como las del movimiento o las del lenguaje, también es necesario mencionar que hay dos extras aquí: la localización del surco central con potenciales evocados somatosensoriales en fase reversa, y la necesidad de utilizar electrocorticografía y electromiografía para el monitoreo de las postdescargas o la actividad epileptiforme. Todas estas técnicas ofrecen información en tiempo real, no se ven afectadas por los cambios anatómicos durante la cirugía, evalúan directamente al tejido nervioso, muchas de ellas son el gold estándar, tienen una excelente resolución espacial y temporal, y tienen la capacidad de distinguir entre las áreas primarias y secundarias. Una cosa importante es que permite el mapeo subcortical que muchas técnicas no se puede hacer. Y desde el punto de vista de la investigación, evalúa la conectividad y plasticidad. Entonces, tenemos todo un reto y cada paciente es distinto. Entonces, eso es lo que hace únicos a veces algunos procedimientos en los pacientes. Se requiere un conocimiento de la anatomía, ¿no? En términos anatómicos y funcionales, porque además de considerar que hay bordes, surcos y situaciones limitantes anatómicamente, algunas de ellas pueden estar conectadas o ser muy complejas, como el caso del área visual o parietal. Este solo es una imagen para demostrar cómo se puede hacer la localización del surco central, que se coloca una tira de electrodos que tiene que pasar perpendicular al surco central, y uno envía un estímulo a través del nervio mediano y se registra en la corteza cerebral. Esa también es una forma de mapeo, solo que el estímulo eléctrico no está directamente en la corteza, sino que la corteza funciona como el generador de la actividad cerebral, ¿no? Se requiere una tira pequeña, el único detalle es encontrar cuándo las dos ondas tienen una polaridad opuesta, y esa polaridad opuesta precisamente es por el surco central. Aquí lo podemos ver insertado, y cómo hay esta deflexión positiva y negativa que indica la localización del surco central. Muy bien, hay varios factores que pueden influir en que no se detecte bien la fase reversa. Una es propiamente las lesiones postcentrales, el edema y la patología invasiva. Ver la distorsión que puede haber es de 73, 55 y 42%. Y a veces sí se requiere tiempo, como en este caso, hasta 20 minutos en tratar de localizar el surco central, ¿no? A pesar de que a veces anatómicamente tenemos este diagrama. Habla sobre la evolución histórica que ha ocurrido en la localización del lenguaje a través de tiras, mallas o estimulación directa. Y cómo hay una conexión entre las diferentes estructuras. Lo más fácil es la identificación de las estructuras primarias, que son las eferentes, como la de Broca o la de Wernicke. Sin embargo, ya las de asociación tienen un nivel de complejidad más elevado y requiere más participación del equipo quirúrgico. La estimulación eléctrica cortical, en general, puede hacerse con estimuladores monopolares o bipolares. Los bipolares tienen la ventaja de que son más focales, porque están muy pequeñas las ondas.
Y la mayoría de las estimulaciones se prefieren que sean, como bien se ve aquí, ¿no? Catodales, es decir, que sean negativas para que se pueda despolarizar a la neurona. Si se hace anodal, pues se va a obtener una hiperpolarización, que es lo que se puede hacer. Entonces, esto impacta de manera distinta a las neuronas y la forma en que están arregladas. Y puede observarse que se puede hacer un puente, ¿no? O sea, un puente eléctrico entre el punto donde está el ánodo y donde está el cátodo. Y eso hace, pues, de que entre más intensidad, más profundo se pueda ir en la estructura cerebral. Eso aplica para todos, incluso si se tiene un electrodo a través del cuero cabelludo, la corriente eléctrica sigue los principios de la física. Lo que cambia es la estructura que está generando la resistencia, en este caso el cerebro. Hay dos técnicas principales para estimular eléctricamente el cerebro. Una es la técnica Penfield, que está en honor al doctor Penfield, y ahí lo que se hace es que el estimulador, que puede ser una máquina de monitoreo convencional, o puede ser un estimulador independiente como el Oyeman, que nosotros también tenemos, en donde damos unos pulsos. Estos pulsos están en una frecuencia entre 50 y 60 Hz, y cada uno tiene una duración entre 0.500 milisegundos o 1 milisegundo. En esta figura A está puesto el esquema de 60 Hz. Y vean ustedes que el intervalo entre estímulo pues es de 17 milisegundos. Estos umbrales para Penfield son importantes porque uno tiene que saber en el quirófano qué tanto puede irle subiendo la amplitud y hasta dónde, y dónde va a ser positivo. Vean ustedes que para la respuesta motora está en este estudio en 3.48 miliamperes. Para obtener una respuesta sensitiva o sensorial está en 3.86. Y para las postdescargas, obviamente se requiere una intensidad mayor porque se está generando una falsa localización. Las postdescargas es la aparición de actividad epileptiforme después de estimular. El protocolo de estimulación generalmente es muy breve, o sea, son segundos, 2, 6 segundos. Se deja descansar un espacio y luego se puede volver a poner, pero idealmente no debe ponerse en la misma zona, hay que hacer en otra zona y después regresar para dar tiempo a la recuperación completa. La otra técnica descrita más recientemente es la técnica de tren multipulso o Taniguchi. En esta lo que se hace es de que se van organizando en trenes. O sea, damos 5 pulsos, damos un espacio y luego otra vez 5 pulsos. Y ahí tienen los parámetros. Sigue siendo un segundo. Sin embargo, ahora damos estos pulsos muy rápidos, nos esperamos un espacio y otra vez. Y ahí ven ustedes que la duración, para hacerlo matemáticamente correcto, pues cambia de 1 milisegundo a 0.5 milisegundos, o sea, sí son más rápidos. Los intervalos interestímulo pues pueden ser, como en este caso, 3.5 milisegundos. ¿Qué es lo que se puede obtener con esto? Que la carga entregada eléctrica sea menor, más rápida, y que la incidencia de crisis epilépticas durante los mapeos sea menor. Hay diferentes instrumentos a través de los cuales se pueden aplicar estas terapias de estimulación eléctrica. Una es con las mallas, los electrodos profundos o la propia sonda. Todos ellos tienen diferentes propiedades en la superficie, como ven aquí. La más fina, pues es una sonda, y sobre todo la sonda monopolar. Y la intensidad de corriente, vean que puede manejar, pues en realidad no es que importe el límite, sino saber que pueden ser un rango muy amplio, ¿no? Todas dependen de la programación, en realidad solamente son dispositivos de estimulación. Entonces, ¿se puede estimular directamente con una tira? Sí. Una vez que se ha hecho la identificación del surco central y se sabe dónde está el área motora, se puede mandar el estímulo ahí. Simplemente se desconectan los cables que están adquiriendo por ahora los de estimulación. Tiene el objetivo de ser una barrera porque pues no se va a poder operar a través del Silastics. Y ahí se puede identificar con potenciales evocados motores, ¿no? O sea, se manda el estímulo y se puede registrar con agujas periféricas. Ahorita veremos un poco sobre estos registros periféricos. Aquí tenemos un ejemplo
Tenemos una tira, la zona de resección, y como tenemos en el lado contralateral del cuerpo, en este caso del lado izquierdo, una serie de músculos en los canales como óculi, oris, en el bíceps, tríceps, y la respuesta se está obteniendo en estos contactos, ¿no? Para registrar en el tibial anterior y en el aductor pollicis brevis. Y se puede seguir dando muy selectivamente si le baja la intensidad, nada más encontrar un músculo u otro músculo. Entonces se puede hacer. Voy a ver si el video corre. Nada. 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 Solo quiero que vean el brazo, ¿eh? No la cara. Okay. Nada. Aquí está en el quirófano del Instituto de Neurología y se está haciendo una estimulación con el Oyeman. Tenemos visible el área que vamos a evaluar y pueden notar que aquí en este caso no hay ningún electrodo de registro, todo tiene que ser visual. Va estimulando en 3 miliamperes. Ese no se vio porque es de la piel. Ahorita vamos a ver el de la mano. Creo que está en el otro video. Obviamente aquí se requiere la cooperación de otra persona que evalúa el paciente, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Ahí, flexión de los dedos y el brazo. No muerde. Bien. Dime un color. ¿Te presentaron otra vez? Sí. ¿Ve cómo tiene esos movimientos en la boca que es perirrolándico? El paciente obviamente experimentó la resección y no tiene déficit motores ni de lenguaje. Hay varios factores que hay que ir preparándonos porque afectan la obtención de la respuesta cortical directa. Una es el tipo de anestesia que se esté utilizando. Los agentes anestésicos inhalados pues tienen un profundo efecto en la actividad cerebral, o sea, incrementan su umbral. Si el electroencefalograma está isoeléctrico o está en brote supresión, va a ser muy difícil que se pueda observar una respuesta motora. Al menos clínicamente aún va a ser más difícil que eléctricamente detectado por agujas. Si la lesión está cerca del área elocuente, hay edema o está en la corteza temporal. Curiosamente, la corteza temporal, aunque es muy epileptogénica, el umbral que se requiere para evocar una respuesta es mayor. En este estudio japonés, donde se hizo una craniotomía abierta para preservar la función motora en gliomas supratentoriales, vean que se logró una extensión de la resección de casi el 90%, pero que había ciertos factores que predecían el pobre desempeño para encontrar la zona motora. Una era la edad avanzada, que aquí viene pues 45 años, no tan avanzado. El volumen tumoral mayor, si es que es muy grande la lesión, y la localización en el giro precentral. Esos tres predicen que puede ser negativo el mapeo. Creo que falta incluir la exploración neurológica previa. Es decir, si el paciente tiene un déficit marcado, una hemiplegia, a diferencia de una hemiparesia, lo más probable es que la función sí esté perdida, ¿no? O sea, en términos de probabilidad. Hay varios criterios de alarma para los potenciales evocados motores con estimulación eléctrica.
Una es la caída de la amplitud, se simplifica la morfología o incrementa la latencia. Sin embargo, en estos dos centros quirúrgicos de Alemania, que incluyeron estos 126 pacientes, en donde hay un registro en la mano, el abductor pollicis brevis, el ocular oculi, el oris, perdón, y el tibial anterior, vean que los criterios de umbral es que hay una mayor reducción del 20% del lado afectado con respecto al no afectado, o la amplitud del lado afectado con una intensidad del estímulo de 150%. Es decir, hay dos maneras. Una es que la amplitud del potencial que se vea se reduzca, y no tiene que ser como el 50% como en la columna, sino que es mucho menor, hasta el 40% se tolera. Y la otra es la necesidad de darle un estímulo más alto, el 50% más con respecto a lo que se había iniciado. Y vean, estos valores tienen una sensibilidad y especificidad del 100% en la mano, ¿no? Y también muy cercano en el pie. Ok, aquí tenemos un poco del mapeo del lenguaje, espero que corra todo bien. Color. Una, para, color. Bien, yo con algunos colores. En su respuesta votando el estímulo anterior, finalmente respondió el correcto. Gallina, saco y gallina, gallina, partido. Bien. Flor. Bien, flor, plata, coche. Rostro. Rostro, pluma, playera. Tirapa, coche, playera. Bien. Pluma, ponte Alberto. Ropa, pluma, trapo, no registró. Bien. Escuela, peine, abuelo. Tuvo, creo. Ok. Bien. Entonces, se requiere que esté el psicólogo, que se seleccionen las pruebas, e idealmente que el mismo psicólogo que ha evaluado al paciente es quien esté en el campo quirúrgico. Hay una serie de pruebas de nominación, repetición, comprensión, emisión del lenguaje, y se van evaluando hasta 2 o 3 veces en la misma zona para validar que eso sea viable. Uno de los requisitos de la técnica es que en la región del lenguaje solo se permite utilizar electrodos de estimulación bipolar. Y el área pequeña del lenguaje puede ser tan pequeña como menos de 2 centímetros cuadrados. Y puede haber hasta 2/3 de los pacientes pueden tener 2 sitios, 1/4 de los pacientes puede tener hasta 3 sitios. Y hay otros retos adicionales si hay un lenguaje distinto. Es decir, que tenga una lengua materna en un lenguaje indígena o que tenga 2 idiomas. Hay que decidir en cuál se va a evaluar al paciente, ¿no? Si en inglés, español, francés, español, lo que sea, pero decidirlo antes de la evaluación. Muy bien, voy a avanzar. Esto es una imagen que muestra que se está haciendo un mapeo, pero en este caso hay agujas colocadas en el lado contralateral. Ahí está ya. Ya está grabando, ya está grabando. Está en 10 miliamperes. No, A ver, ahí va. Ahí. Lengua, lengua. boca y lengua. Sí. Cara también. Igual. Sí, sí, lengua. Entonces, esto es muy fino porque solamente es en la lengua la respuesta motora que tiene el paciente. O sea, nuevamente estas zonas sí son elocuentes y obviamente debería ser evitada, ¿no? Ahí está ya. Nosotros en general tenemos pues una serie de pantallas que podemos ver simultáneamente todas, ¿no? Para hacer el registro de la aguja, para hacer el mapeo motor, para ver la electroencefalografía al mismo tiempo y el mapeo sensitivo con el surco central. Eso se puede hacer en casi todos los equipos, ¿no? A diferencia de la técnica donde se utiliza la sonda, ¿no? Y uno tiene que estar visualmente evaluando al paciente.
Es imperativo que cuando se quiere evaluar con la sonda directamente, pues no debería tener relajante neuromuscular, ni tampoco con las otras técnicas, ¿no? Aquí tenemos una de cirugía de epilepsia, que ha terminado ya. Bueno, si la tira estaba haciendo, ¿vale? Y empezan la avioneta, por favor. Él es el doctor Alfonso Arellano, nuestro neurocirujano funcional de epilepsia. Fue interferencia con la denominación. Esta fue área motora de la cara. Hubo una contracción de la cara y de la mano. Creo que fue de la mano y se disminuyó de la cara y se disminuyó hacia la mano. Esto fue interferencia en la comprensión. Todas estas interferencias en la comprensión. Que incluye euro. Entonces, donde encontraste actividad, pero no hay nada. No hubo nada ni de memoria ni de lenguaje. Y estimulé ventral para buscar memoria acá abajo. Es que ha reportado en la cara ventral del temporal. No, no. Entonces, lo que si gustan ahorita hago el abordaje de T2. Entonces, cuando se tiene la información pre-resección, pues eso impacta positivamente en el pronóstico del paciente porque se tiene un plan anatómico y funcional de dónde están las estructuras, ¿no? Toma tiempo, eso sí. ¿En qué lugar podemos comprar medicina? Okay. Listo. ¿Para qué usamos zapatos? Bien. ¿Para qué usamos una cubeta? Bien. ¿De qué color es el cielo? Bien. Corroboramos las cosas. Ahí tuvo un retraso en la respuesta. ¿Para qué usamos un teléfono? Bien. ¿Para qué usamos una silla? Bien. ¿De qué color son sus ojos? Bien. ¿Para qué usamos una cuchara? Bien. ¿Para qué usamos un vaso? Bien. ¿En qué lugar podemos ver la hora? ¿Para qué sirve una taza? Bien. ¿Con qué objeto podemos cortar carne? Bien. ¿Para qué usamos anteojos? Bien. ¿De qué color son los jitomates? Entonces hay que tener mucha paciencia porque tomará tiempo. Y aquí, de la que fue, lo que hizo lo de la... No, la A fue la primerita, que no sabíamos que por qué él podía... El error semántico. El error semántico, la falla semántica ¿no? O sea, que podía más o menos huir, pero no sabía, en ese momento no integró la respuesta. Este fueron los sitios que encontró Daniel de actividad, que están libres de función. Pues estamos bien. Y vamos a avanzar. Déjenme ver, creo que este es un motor de tiempo atrás. Sí, en el 2014. Es como una película, lo hizo nuestro fellow. Este es el caso del paciente con debilidad de izquierda. Vean, la lesión muy grande en un área elocuente que infiltra el cuerpo calloso y que por imagen pues se ve claramente en dónde está la afección. Es un área elocuente definitivamente, ¿no? Es un tumor en el área premotora. Y en este van a ver el ejemplo en el que se hace solamente con el estimulador bipolar. Obviamente la neuronavegación pues es importante. Este es un caso también de la vida real en tiempo constante. Se identifican las estructuras, se hace la delimitación de la lesión. Todo esto obviamente se hace previamente.
Aquí viene el procedimiento. Este caso se hizo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el programa de cirugía de epilepsia, aunque la lesión es glial. En la navegación inicial, nosotros siempre estamos atentos a todo lo que está sucediendo como neurofisiólogos y tratar de entender todo el escenario quirúrgico y anestésico también. Vean estas técnicas de ubicación de la lesión respecto a las estructuras anatómicas relevantes, porque como sabemos nosotros podemos dar indicaciones de que está en una zona anatómica, pero pues si hay arterias o venas, pues se tiene que tomar definitivamente en consideración en la planeación de la resección de la lesión. Ahí está la marca de la resonancia magnética funcional, ¿no? Por neuronavegación, y vean ustedes la estimulación bipolar con Oyema. ¿Está lenta para verla todos? Sin respuesta. Al último, ya que lo quité. Y sobre el tumor, pues es negativo. Área motora de la mano. Se inicia la resección. Vean cómo resultó ser discordante entre una y otra estructura, ¿no? Por eso, además de que los tumores pueden crecer muy rápido. Los mapeos pueden repetirse cuantas veces sea necesario a nivel cortical, pero usualmente se hace un registro inicial y puede confirmarse también uno final. Y lo que más importa a veces en este punto, pues son los mapeos subcorticales que veremos más adelante. En este paciente no hay un registro de agujas contralateral, toda la evaluación es clínica. ¿Sí? Esta técnica de las ventanitas, ¿no? Para llegar a la lesión, llegó al cuerpo calloso. Que recuerda que tenía esa infiltración al cuerpo calloso. Incluso se para al otro lado. Yo no le explico mucho de esto porque además no soy neurocirujano, pero definitivamente están en la resección completa de la lesión. Ese es el objetivo, sobre todo cuando las lesiones son de bajo grado y no están involucrando las áreas elocuentes. Vean, ha quedado muy bien, ya se ve el tejido subcortical, está irrigando. Y pronto va a ser necesario hacer otra vez el mapeo. Este es el posoperatorio. Nuestra sala de recuperación intermedia. Estos son los estudios de imagen posterior. Y pues es un paciente que afortunadamente le ha ido bien. Ok, vamos a cambiarlo. Una de las situaciones que puede pasar es todo esto. Crisis.
crisis durante los procedimientos de estimulación eléctrica. Todos son rápidos. La incidencia de las crisis intraoperatorias puede ser muy elevada en las series, hasta el 54%, eso es bastantísimo. Pero hay varios factores relacionados con la aparición de crisis. Una es la localización, como los tumores frontales o en el área motora suplementaria, la infiltración neocortical, los tumores de bajo grado, las crisis epilépticas antes de la cirugía. Este factor biológico como la metilación del promotor MGMT y la técnica PENFIL, a diferencia de la otra técnica de Taniguchi. Entonces, tan solo por usar la técnica PENFIL ya hay un incremento de riesgo con respecto a la otra técnica. Se puede hacer una precarga de fármacos anticrisis antes del mapeo para disminuir el riesgo de aparición. Y es importante saber que las crisis intraoperatorias y la presencia de las postdescargas durante el mapeo no van a influir en la epilepsia o en la epileptogénesis del paciente. Entonces, lo que sí va a ser un problema para anestesia, ¿no? Las técnicas de mapeo de despierto, pues obviamente tienen ventajas, pero en relación al mapeo, lo que hace es que baja el umbral para el mapeo. No hay ningún efecto de los anestésicos y permite el mapeo de muchas otras funciones. Y disminuye, claro, pues los riesgos de los anestésicos, pero el contra es que está en mayor riesgo de hipercapnia por edema cerebral, no hay una protección de la vía aérea, hay una disminución de la señal ruido, o sea, es más ruido, ¿no? Disminuye el umbral epiléptico y hay una dificultad en el manejo de las crisis epilépticas, ¿no? Y claro, hay pacientes que no van a cooperar para un mapeo despierto. Sin embargo, en los gliomas, porque nuestro instituto ha tenido una tendencia a estar con muchos pacientes despiertos, es que mejora el resultado motor posoperatorio temprano, la hospitalización es más corta y las tasas son similares en complicaciones, al menos en gliomas. Ahora estamos trabajando en cirugía de epilepsia para demostrar este mismo efecto. Y la extensión de la resección y la sobrevida no son distintos, menores costos. Y ven ustedes que la tasa de fallas es del 6.4%, ¿no? Por complicaciones de crisis intraoperatorias en el 2.1% y por problemas de comunicación en 4.2%. Si el paciente tiene una disfasia desde el inicio, definitivamente no debería irse con el estado de despierto, ¿no? Ya habíamos dicho que la anestesia debería ser preferida con propofol o con opiáceos sin relajantes musculares y evitar los agentes halogenados en la medida de lo posible. ¿Se pueden mapear otras estructuras? Sí, se pueden mapear. Puede ser que no requieras el estímulo eléctrico, es correcto. En este caso se puede utilizar un estímulo luminoso, que es una malformación occipital, y se hace el registro del potencial evocado somatosensorial en la corteza, ¿no? Se capta. Puede ser como la conducción fótica o el Photon Drive en un electroencefalograma convencional o con potenciales evocados en el que se utiliza la promediación eléctrica. Estos del mapeo subcortical es unas publicaciones de los años 2000 y el principio es de que se demostró que había una correlación directa, una muy buena correlación directa entre la intensidad del estímulo que se daba y la distancia que estaba uno del tracto córtico-espinal. Esto quedó en una relación 1 a 1, es decir, 1 milímetro, ¿no? 1 miliamper, de tal manera que 10 miliamperes equivalía a 1 centímetro. Y vean ustedes que vienen los ejemplos para 10, que es seguro, o sea que no están ahí. Hay uno que está aquí de 15, ¿no? Que bajó a 9, entonces aparece la respuesta, y menos de 5 es donde se recomienda que se detenga el cirujano porque está muy, muy cerca de las estructuras corticales. Ahora, esto se desarrolló para la estructura de la vía piramidal, esos fueron los primeros ejemplos. Sin embargo, puede utilizarse en otras técnicas, ¿no? No es necesariamente restrictivo al área motora, aunque es donde más se tiene experiencia y se puede evaluar, pero se ha aplicado a otras, sobre todo la del lenguaje, ¿no? Donde uno quiere ver si puede estimular y ver en estos tractos del lenguaje si se interrumpe o no. También lo hemos visto nosotros en el visual, hoy no hay tiempo para las otras técnicas, pero sigue el mismo principio, ¿no? Lo que sí no podemos confirmar es de que
esta longitud sigue siendo válida. Lo que sí es que hay un efecto en la estructura subcortical, ¿no? Es decir, está presente o no está presente y se altera. Entonces, el mapeo en general es seguro y útil en la resección de los tumores mesiales frontales y previene los déficits motores permanentes. Y la craniotomía pequeña con navegación pues está asociada, ¿no?, con una resección segura y preservación del área motora. Y que el mapeo subcortical dinámico, que quiere decir que la misma sonda con la que se está haciendo la succión o la aspiración también puede ser electrificada. Y además de ser el mapeo de manera continua. A eso se refiere el mapeo subcortical dinámico continuo. O sea, no solamente intermitente, sino electrificar el instrumental y con eso obtener el mapeo. Estos equipos alemanes no están disponibles en todo el mundo, pero bueno, sí existen, ¿no? Y es una situación importante para correctamente ir resecando en tiempo real la lesión, ¿no? Maximizando la resección lo máximo posible. Y claro que en general, cuando se ocurre una respuesta negativa, es decir, yo hice esto y no identifiqué la estructura, también puede ser útil, ¿no? Como un marcador de que le va a ir bien porque la estructura involucrada no está ahí, ¿sí? A veces la craniotomía es muy pequeña, o a veces está tan deformado, destruido, que se ha ido a otra parte, pero no se ha perdido. Nosotros hemos empezado, cuando es posible, no siempre, a utilizar electrodos en el cráneo, ¿no? Para tratar de localizar en un hemisferio la función en otro lado, si es que está demasiado desplazada. A veces funciona, a veces no funciona, porque pues se tiene que hacer el movimiento de las estructuras de la piel, el cuero cabelludo, y pues eso limita la posición adecuada de los electrodos del cuero cabelludo. Muy bien. Bueno, con esto me voy a detener un poco para ver la de las preguntas y respuestas y voy a dejar de compartir, creo. Listo. Perdón por todas las fallas técnicas. Ya me estoy despertando porque aquí es una hora menos en la Ciudad de México. Doctor San Juan. Gracias, doctor Montoya. Qué pena ponerlo a madrugar, profe, la verdad, qué vergüenza. No. De verdad, agradecerle primero su tiempo y su dedicación. Segundo, contextualizarnos en un tema pues tan importante, no solo por lo que per se significa, sino por el margen de seguridad que representa para nosotros en el caso de unas resecciones. Entonces, dejo al público, Juan, moderemos preguntas del público que tengan hacia el profe, porfa. Claro, además muchas gracias a Iván Freire por la invitación a esta actividad académica. Hay que tener mucha paciencia en planear las cosas. A veces en nuestra práctica, bueno, en los hospitales de nosotros con los cirujanos funcionales, tomamos mucho tiempo para la planeación, navegación, identificación de las estructuras, a veces casi equiparable al tiempo que nos tardamos en la resección de la lesión. Pero el resultado siempre es muy bueno, o sea, siempre está a favor del paciente de mejorar la seguridad. Es importante cada que se vaya a intentar planear esto, informar al equipo quirúrgico, a la enfermera para que tenga el agua lista y al anestesiólogo para las complicaciones que pueda haber durante el procedimiento, ¿no? Entonces, sí tener eso como precargado, por ejemplo, los medicamentos anticrisis, que esté disponible el agua, que uno esté alerta de la evaluación, que tengamos una buena ventana para ver si se va a evaluar clínicamente al paciente. Cada vez más tenemos pacientes en donde está el plan de que sea despierto y aún así le colocamos las agujas en el lado contralateral del cuerpo. No hemos visto que los pacientes tengan molestias por lo que colocarle las agujas, porque además se hace ya una vez que está la anestesia, sobre todo la analgesia. Y nos da un poco de seguridad de que si algo pasa en el mapeo de despierto, de que el paciente no colabora, que finalmente le dio una crisis de ansiedad, podamos seguir el rastreo con las técnicas neurofisiológicas sin ningún problema.
Buenos días. Hola, doctor San Juan. Habla Iván Freire. Muchas Hola. gracias por su participación, por su tiempo. Eh, y pues el profesor San Juan fue mi maestro en México y pues admiro su dedicación y su compromiso en este proceso de académico en todas las áreas. En relación al tema, pues muy importante, eh, la parte, pensar en que el neuromonitoreo transoperatorio eh, es simplemente la identificación del área motora o del lenguaje, realmente es un concepto que se queda corto en todo lo importante que el neuromonitoreo intraoperatorio es, sea para tumores o para cirugía de epilepsia. Doctor San Juan, la pregunta, y además de pues, darle las gracias por su participación y por compartirnos estos conocimientos, es, he escuchado últimamente sobre el neuromonitoreo cognitivo y mental, en el que se evalúan algunos rasgos del paciente, como la expresión facial y toda esa parte cognitiva que uno opera un paciente de un tumor o de una epilepsia y evalúa solamente o sale feliz pensando que el paciente sigue hablando y el paciente sigue moviendo, pero pierde unas habilidades que eran muy importantes en su vida, como por ejemplo la expresión facial de una persona que atiende público o esta parte cognitiva. Entonces quería preguntarle sobre esa parte de la evaluación multitareas que se enfocan a evaluar la parte conductual y de expresión y mental. Sí, bueno, muchas gracias, Freire. Efectivamente, tal vez lo mencioné muy rápido, pero lo primero cuando uno empieza es con las áreas más conocidas, las primarias, pero eso no quiere decir que no se puedan evaluar otras estructuras. Voy a poner en el otro, a ver, vamos a otra vez con la batalla de la ventana, ahí está. Sin embargo, vean, hay una serie de pruebas cognitivas que se pueden hacer dependiendo de la zona del cerebro. Si bien vimos ahorita las primarias, se pueden evaluar en realidad muchas. Aquí tenemos algunas pruebas cognitivas que se hacen antes como requisitos, es muy grande porque así lo es, y después se pueden volver a repetir, ¿no? Si el paciente lo coopera. Estas pruebas intraoperatorias pueden ser sensitivas, denominación, cálculo, visoespaciales, incluso del movimiento, ¿no? De la atención, funciones motoras, y es una variedad grande, como leer, nombrar objetos, etcétera. Yo solamente le voy a poner un caso, creo que al final de esta presentación, por acá, para que se vean. Es este, claro. Miren. Este es subcortical de una lesión occipital maligna y tenemos este paciente muy cooperador en estado despierto. ¿Qué es lo que sientes? ¿O qué ves? Veo como en la parte superior, que se me empalma el campo azul, que es la imagen. ¿De qué ojo? Luego, o sea, toda la visión se me empalma, o sea, la mitad del conejo la veo tapada por ese campo exactamente. Un conejo. Ajá. Ah. Y ahí, ahí ya exactamente, ahí ya un poco más limpio. ¿Ya? Sí, ahí ya no se me empalmó tanto. ¿Sigues viendo que se desplaza, que se mueve? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí. ¿El movimiento o nada más uno tras otro, como una cortina? El movimiento, o sea, toda la imagen hacia abajo directamente, sí. ¿Como un rollo de cine de abajo? No, el conejo bajado elevador. Ah, como el conejo se está moviendo. Continuamente, lo que es un descenso, sí. Hay que precargarlo con telepiraceta, ¿no? Ya le interesé lo que ustedes hacen. Sí, entonces no me voy a tener porque esta es de la parte del monitoreo visual, pero sí, eso es completamente cierto. Creo que el último comentario se deberían llevar los niños. Los niños
en que si bien no pueden cooperar para todos los mapeos corticales y subcorticales, ahí es más importante tener los registros contralaterales con agujas o con electrodos, y los umbrales de estimulación generalmente son más altos. Son más altos. Doctor Samper, muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla. De parte del servicio de neurocirugía, el doctor Montoya, que es el jefe del servicio, está acá pendiente con nosotros. También quiero darle un comentario final. Adelante. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta en la sala. Exacto, no sé si de pronto en la sala tengan alguna otra pregunta. De verdad que muy agradecido con el doctor Orca, muy agradecido con el doctor San Juan. Es un contexto neuroquirúrgico que hoy nos demuestra cada día más su avance y su importancia. De verdad, doctor, el Hospital Militar y la Universidad Militar, su casa, cuando quiera visitarnos, y créame que de antemano, como jefe de servicio y todos los docentes, estamos muy agradecidos con su charla. Muchas gracias. En este momento no hay más preguntas en el público. No sé si damos por finalizado el evento. Doctor San Juan, muchísimas gracias. Y a todos los asistentes. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, doctor San Juan. Éxitos para todos. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Buen día.